Bienvenidas todas las personas que se encuentran aquí presentes a esta fantastiquísima mesa de teatro para infancias y nuevos públicos. Y con esto le paso el micrófono a nuestra querida Rocío. Muchas gracias, Iona. Buenas tardes, pues vamos a dar continuidad a este coloquio que ha sido verdaderamente enriquecedor y muy fructífero para todas, todes, todos. Entonces estamos ahora pues de fiesta, doblemente porque tenemos esta mesa maravillosa. A mí me ha correspondido el placer enorme de moderarla, que no hace falta porque en realidad queremos escucharlas a ellas, pero sí me gustaría leer la introducción que pusieron en el programa de mano para situarnos, ser breves y darles la palabra a nuestras queridas compañeras, maestras e impulsoras de este teatro para infancias. Entonces, dice, la mesa Dramaturgia para Infancias. Teatro para Infancias es un espacio de encuentro, exploración y formación de sensibilidades, pero aún persisten visiones adultocéntricas que subestiman la capacidad de niñas, niños para enfrentarse a historias complejas y significativas. Esta mesa de diálogo propone una reflexión sobre la dramaturgia para infancias como un campo en constante evolución, donde se desafían prejuicios, se combate el edadismo y se dignifica su lugar dentro del quehacer teatral. Más que un género menor o un campo restringido, la dramaturgia para infancias es un territorio de innovación y transformación. Esta mesa invita a repensar el papel del teatro en la vida de niñas y niños, reconociéndolos como públicos con derecho a historias profundas y significativas. Un aplauso, por favor, para nuestros maestros. Voy a leer a continuación una breve semblanza de ellas que nos va a dar el contexto. Daniela Arroyo es creadora escénica egresada de este colegio, dramaturga de Selva en la Cabeza, Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, Pez Globo, Catsup y Masa Madre. Coescribió con Micaela Gramajo Cosas Pequeñas y Extraordinarias y con Enrique Olmos de Ita, Virgo, espectáculo para hormonas ávidas y Valentina y Miguelito, directora de microhistorias Entre Cuerpo y Pincel, el Antipalomas de Enrique Olmos de Ita, producción de la Compañía Nacional de Teatro y codirectora con Micaela Gramajo de Cosas Pequeñas y Extraordinarias, entre otras. La maestra Berta Iriar. Qué lindo. Ha trabajado en el periodismo, la literatura, el teatro y la coordinación de talleres creativos a lo largo de 5 décadas. Ha publicado alrededor de 40 títulos, relatos, novelas, obras de teatro, ensayos, principalmente dirigidos a jóvenes audiencias o adultos que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores, es profesora de este colegio y coordina el diplomado Dramaturgia para Jóvenes Audiencias del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELCIT. Recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2024. Y además da mucho gusto el reconocimiento que tiene de sus estudiantes y del público en general. Aide Boeto.
Qué bello de verdad escucharles el reconocimiento a nuestras compañeras. Aide se desempeña como actriz profesional desde 1990 y ha participado en más de 50 puestas en escena con reconocidos directores en México y el extranjero. Es directora de más de 15 montajes. Ha sido becaria del programa de creadores escénicos con trayectoria y beneficiaria del programa Iberescena. Ha representado a México en diversos festivales, fundadora y directora de la compañía Núbila Teatro. En 2007 fue nombrada subcoordinadora nacional de teatro. 2017 fue nombrada subcoordinadora nacional de teatro del IMBAL. Desde 2019 hasta 2023 tuvo a su cargo la Dirección de Programación Artística del Centro Nacional de las Artes de México. Fue directora del Centro Cultural Helénico y actualmente es subdirectora general de Bellas Artes. Y bueno, continuamos con Marcela Castillo. Marcela desde 2003 ha investigado sobre el teatro para niños con objetos. Ha sido beneficiaria del FONCA en el programa Creadores Escénicos en 3 ocasiones, 2008, 2014 y 2020, y en el programa Fomento y Conversiones Culturales 2011. Con obras de su autoría y dirección ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales, presentándose en países como España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Corea del Sur. Dirige, actúa y escribe. Es profesora de la materia de teatro para niños en la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Es mamá de Eugenio, de 10 años. Me faltó presentarme a mí. Voy a abreviar, yo solo soy la directora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli y soy la... Gracias. Soy también la presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y orgullosamente egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Bueno, muchas gracias de verdad por su calidez, y ahora voy a dejar ya la palabra a nuestras compañeras, amigas y maestras. Comenzaremos con la maestra Berta Iriar, por favor. Bueno, ¿cómo cuánto tiempo tenemos cada quien? Sí, claro. Ustedes me avisan, ¿sí? Bueno, hola, ¿cómo están? Me da gusto encontrarlos. Hay tantas caritas conocidas por aquí. Qué emoción. Ya les voy a decir puras cosas que ya se saben. No, les voy a decir algunas cosas que que no se saben, porque tienen que ver con esto como de nuestro presente, dramaturgias de nuestro presente. Yo me puse a pensar, ¿dónde empieza y dónde acaba nuestro presente? Dramaturgias de hoy, de esta semana, de este año, de este milenio, o sea, ¿cuándo acaba el pasado y empieza el presente? Si en realidad todo es un continuum. Y luego también me dije, como se ha dicho muchísima gente antes que yo, claro, no se puede hablar del presente sin pensar en el pasado. De ahí venimos. Oye, estaba viendo cuánta gente tan diversa ha dicho la frase esta, que ustedes saben muy bien, de para entender el presente hay que conocer el pasado, con variantes. Buda, Cicerón, Orwell, George Orwell, la dice en su novela 1984,
Carl Sagan, este científico que era como el rey de los mares. Entonces, gente de los más distintos campos ya lo ha pensado, lo ha dicho, y ya tanto que es como un lugar común, pero hay que traerla a cuento, porque realmente en esto de cuándo empieza el presente, es que el pasado y el presente están totalmente entrelazados y no podemos entender uno sin el otro. Y entonces yo, como soy con mucho la mayor de esta mesa, de mis queridísimas, ay, no tanto Marce, de mis queridísimas y admiradas compañeras de mesa, y de ustedes ni qué decir, que cada rato les digo, oigan tal cosa, ¿ya habían nacido? No, o sea, porque pues están recién llegados, o sea, casi, yo diría, pues casi acaban de nacer. Bueno, entonces dije, bueno, si soy la mayor, o sea, una de las gracias de tener una vida larga y es pues conocer bastante como de lo que te ha tocado de pasado. Yo nací en 50 y yo diría que la mitad del siglo XX fue súper importante para el teatro para niños, y ahí tendría yo algunas cosas que platicarles que pueden ser que no sepan y que les interese saber. Pero yo me decía también, ¿cuántas cosas han tenido que pasar para que lleguemos al día de hoy, aquí en este salón, reunidas y reunidos, pensando, reflexionando, hablando del teatro para niños y niñas? Han tenido que pasar muchísimas cosas, unas como de largo aliento, ¿no? De pasado, realmente como de la historia de la humanidad, porque el reconocimiento de los niños en tanto sujetos sociales, en tanto personas, es muy reciente. Es como de después de la Segunda Guerra Mundial. Es más o menos, y yo siempre me he dicho, híjole, qué padre que nací en 1950, porque me tocó una época espléndida. Si me hubiera tocado unos años antes, yo creo que no, bueno, yo no estaría aquí, a lo mejor que ya no estaría aquí en el mundo. No, pero además porque las mujeres no estarían, o sea, no, o sea, las mujeres en general no hacían lo que yo podía hacer. Entonces digo, bueno, eso no estuvo mal. En 1960 yo entré al teatro, tenía 10 años, con la compañía del zapatero Remendón. Ya eso era el gran paso. ¿Por qué? Porque hasta entonces los niños y las niñas, los adolescentes, ni qué decir que no existían. O sea, uno pasaba de ser niño a ser adulto en directo. Todavía mi papá me decía, esos son inventos de ahora. Yo a los 8 años ya manejaba el tractor de su papá, que era minero, ¿no? Y a los 8 años ya hacía tal, y, o sea, ¿qué es eso de la adolescencia? Y se fue implantando y se fue imponiendo. Y hoy, pues qué bonito y qué problema, ¿no? Las dos cosas. Pero entonces, pues hasta entonces a nadie se le ocurría escribir para niños y niñas, porque no existían como tal, eran como pegotes como de sus papás, eran apéndices. Cualquiera los podía apalear a su gusto, cualquier mayor. No solo pasaba con la gente chica en edad, también pasaba con las mujeres, también pasaba, por supuesto, con los esclavos. Cuando pienso, bueno, en los niños y las niñas en la época de nuestros gloriosos antepasados, que son, y lo digo con un poco de ironía, pero los respeto muchísimo y me han enseñado muchísimo, como los griegos de hace 2000 años, ¿no? Pero, ¿dónde estaban los niños y las niñas de entonces? Las mujeres, los esclavos, nadie podía entrar al teatro, nadie de ellos, solo los, como dijo, ayer un muchacho lo dijo bonito, los ciudadanos varones.
Entonces, bueno, tuvo que pasar muchísimo tiempo para que se dijera, era como en el siglo XVIII, oigan, pero tratando de entenderse los humanos del XVIII a sí mismos, quiénes somos, llegaron a su propia historia. O sea, ¿quiénes somos los humanos? ¿Cómo empezó nuestra vida? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo nacemos tan vulnerables, tan pues como abiertos a lo que el mundo social nos quiera y nos pueda dar para ir creciendo y armándonos como personas? Entonces, la gente que le echaba cabeza a su propia historia y todo, de repente dijo, oigan, pero espérense, los niños y las niñas, la infancia es un territorio de enormes descubrimientos, es un territorio en el que tenemos que pensar, estamos obligados, y los niños están esclavizados y son maltratados, y poco a poco empezaron a surgir filósofos, educadores, sobre todo ya luego en el 19, que dijeron, espérense, no, hay que ver a los niños y a las niñas desde otra perspectiva y hay que abrirles otros caminos. Y bueno, poco a poco se fueron escribiendo toda clase de obras literarias, ¿no? Novelas, cuentos, libros informativos y también obras de teatro para ese público como recién descubierto, que era recién descubierto en un sentido creativo y bueno y necesario, y era también recién descubierto en el sentido en el que va nuestra sociedad, que es en el del consumo, ¿no? Los niños también fueron entonces, mira, es que estos son unos consumidores que no nos podemos perder de ellos, son un montón. Y entonces, poco a poco empezó a haber un teatro que sobre todo adaptaba los cuentos clásicos maravillosos para los niños. En el teatro en donde yo trabajaba, que dábamos funciones ahí, les cuento, en el Teatro de Orientación, cada fin de semana presentábamos un cuento distinto. Trabajábamos, ensayábamos toda la tarde, hasta tardecito en la noche. Yo al día siguiente las clases, bien, gracias, mis líneas, porque imagínense la cantidad de texto que había que aprenderse cada semana. Y yo ahí aprendí las bases del teatro, porque el teatro se aprende sobre todo haciéndolo, eso no lo podemos dejar de repetir, y la cosa pues iba bonita hasta que me dijeron en la casa, pues se acabó el teatro, porque yo reprobé. Entonces, bueno, se acabó por un ratito, pero no. Yo luego, en cuanto entré a secundaria busqué el teatro, en cuanto entré a prepa busqué el teatro, y cuando llegamos como a la edad de ustedes, exactamente, empezamos, era un momento, se tienen que imaginar lo que fue como el 68, los 70, estoy hablando principio de los 70. En los principios de los 70 estaba surgiendo con toda su fuerza el movimiento antiautoritario que ya había surgido en el 68, ¿no? El movimiento feminista y el movimiento por los derechos humanos y por los derechos de los niños. Hoy se dice, y las niñas, porque el feminismo ya se ha encargado de no excluirlas, porque siempre se dice, me choca, no falta quien diga, me choca, es destrozar el español. Bueno, puede ser, o sea, yo no sé eso, no me importa, pero sí me importan mucho las niñas, porque cuando uno dice que todos los niños pasan al jardín, las niñas dicen, ¿y nosotras también? ¿Y las niñas después? No, quise decir las niñas y los niños. Entonces, no es broma esto de la inclusión, no es hay que hacerles el favor
la concesión. No, son derechos humanos, ¿no? O sea, simplemente. Entonces, bueno, nosotros estábamos imbuidos en todos esos movimientos y formamos nuestro grupo de teatro independiente con un maestro de esta escuela que ya falleció, pero que dejó muchísima huella, que es José Luis Ibáñez. Estábamos con José Luis estudiando con él, un día les cuento todo lo que aprendimos con él, que muchísimo, y son las bases de lo que sabemos los que pudimos estudiar con él. ¿Sí, ya es casi la hora? Ok, ahí voy. Entonces, dijimos, bueno, queremos hacer teatro para niños y niñas, porque además nos sentíamos todavía muy cerca en edad, la verdad, pero ya no queremos tener nada que ver con aquellos cuentos que yo presentaba a los 10 años. Queríamos hacer un teatro social, un teatro político para niños y niñas. Y hasta aquí me voy a quedar en mi primera intervención, que es el primer capítulo. Bueno, pues es un placer absoluto y un disfrute escuchar a Berta, y nos podríamos quedar aquí todo el día y toda la noche siguiendo con estos relatos. Es muy importante escuchar, saber qué pasó antes. Es fundamental. Bueno, yo escribí algunos apuntes. Realmente esto no es una ponencia, sino algunos apuntes, fragmentos de cosas que he escrito para otros artículos que he pensado y que creo que pueden servir para poder abrir la conversación con todas y todos ustedes, que pues me parece muy valioso poder dedicar un tiempo a eso, a poder dialogar. Apuntes en torno a la dramaturgia y a las dramaturgias del presente. Artes escénicas en la infancia, experiencias determinantes para la vida. ¿Qué queremos comunicar? ¿Es posible hablar de todos los temas a las infancias? ¿Qué lectura tendrán los diferentes rangos de edad de nuestro público? ¿Qué herramientas tiene nuestro público para elaborar lo que estamos ofreciendo? Sabemos que en una puesta en escena la lectura de un preescolar no será la misma que la de los niños y las niñas de los primeros o últimos grados de primaria, y por supuesto será distinta también a la lectura de un adolescente y que la de un adulto. Las niñas y los niños son inteligentes y fuertes, también vulnerables como todas las personas. En el momento de la función, nosotros somos responsables del impacto que tendrá en ellos lo que van a recibir durante su participación como espectadores. Vale la pena habilitar las posibilidades que el teatro nos brinda para poder traducir nuestras ideas a otros lenguajes que transmitan y que comuniquen lo que queremos decir, buscando un equilibrio, construyendo un espacio seguro que les permita asimilar la información de una manera orgánica. Las herramientas del teatro nos brindan esa enorme ventaja, la posibilidad de hablar de violencia con delicadeza, de sentir compasión frente a personajes terribles, de lanzarnos a decir enormes verdades desde un espacio imaginario. El universo simbólico nos permite jugar, transgredir, experimentar, alejarnos del terreno literal y reinventar la vida. También es una puerta abierta para la identificación y el contraste, la reconciliación y la reconstrucción. Formación profesional. Los que estamos aquí y las que estamos aquí sabemos que la formación es un tesoro, una caja de herramientas de la que echaremos mano durante todo nuestro camino profesional. Son las raíces del gran árbol que haremos florecer. ¿Qué nos da la formación? Historia, lo que decía Berta. ¿Qué se ha hecho? ¿Quiénes lo han construido? ¿Cómo lo hicieron? La formación nos da reglas, conocer las reglas para después romperlas. Conocer cómo funcionan las estructuras dramáticas, los géneros, el ritmo, las convenciones. Conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra voz. Contrastar, poner a prueba. Formarse en la escuela, formarse en talleres, formarse haciendo, hacer, siempre hacer. Iniciar procesos de creación.
romperlos, cambiar de rumbo, acercarse a otros procesos creativos, recapitular, formar equipos. Ideas. Las ideas no nacen de la nada, más bien viajan de un lugar a otro. Son hijas, hermanas o primas de otras ideas. Están por ahí y se hacen visibles no antes ni después, sino mientras trabajamos. Los creadores debemos estar atentos a ellas, saber descubrirlas y después saber identificarlas. Localizar entre un cúmulo de ideas buenas, malas y regulares, no la mejor de todas, sino la que más se parece a lo que queremos contar en un escenario. La claridad en la idea de origen es la plataforma desde la cual seremos capaces de lanzarnos hacia la búsqueda de nuestros recursos. Como los científicos debemos poner sobre la mesa nuestra idea y estudiarla con detalle. Si nos hacemos las preguntas adecuadas, encontraremos todas las pistas para empezar a darle forma. ¿Qué colores brotan de esa idea? ¿Qué texturas nos recuerda? ¿A qué material se parecen? ¿Cómo suenan? ¿De qué tamaño son? Vale la pena permitir que las ideas se manifiesten en todas sus formas, dejarlas florecer, darles la oportunidad de aparecerse en libertad, sin importar si son absurdas, obvias, enredadas o incompletas. Si les damos la oportunidad de mostrarse, seguramente encontraremos que tenían una razón para presentarse ante nosotros y podemos rescatar esa pequeña o gran señal que guardaban en su interior. Abrir el espectro. Nada más emocionante que un espectáculo donde se infiltran otros universos, la ciencia o el deporte o la gastronomía. Nada más constructivo que un proceso en el que los creadores se envuelven en un trabajo de campo en ámbitos totalmente inesperados. Cuando nuestra idea esté lista para materializarse en un escenario, lo sabremos. Si estamos abiertos y somos receptivos a las señales, esto sucederá sin que nos lo propongamos y sabremos ya qué tipo de elementos lo conformarán. Cada elemento que aparece en un escenario significa, habla y cuenta. La dramaturgia. La dramaturgia está ahí, es nuestro mapa. Sin ella no llegaremos lejos o tal vez nos quedemos dando vueltas en un solo sitio. La dramaturgia nos abre la puerta y nos permite contextualizar, dar antecedentes, construir, avanzar, cambiar de rumbo, sorprender, dar foco, concluir. Aunque nuestra puesta en escena no tenga palabras, la dramaturgia está ahí. Los objetos. Me gusta hablar de los objetos como detonadores de la creación porque es el camino que he elegido recorrer y al que he dedicado mi tiempo de búsqueda y de investigación. Creo en sus infinitas posibilidades y disfruto de sus resultados siempre asombrosos. El trabajo a partir de los objetos y en diálogo permanente con los creadores y creadoras permite y detona todo tipo de imágenes, provoca pensamientos que inspiran y nos impulsa a darnos la oportunidad de transgredir las reglas, de jugar con las proporciones, el tiempo y el espacio. También de enfrentar nuestras ideas a otras lógicas que finalmente derivarán en nuevas posibilidades de expresión. Personalmente, el trabajo de creación con objetos y otras formas animadas en el que se ha centrado gran parte de mi formación y muchos buenos años de trabajo me ha llevado a explorar terrenos divertidos y fértiles. Esta relación creador-objeto, impredecible y singular, tiene la virtud de conducirnos casi siempre hacia nobles respuestas, pero sobre todo de seguirnos inundando de preguntas, de incertidumbres y de curiosidad. Dedicar el tiempo. Cuando hemos logrado cierta claridad en el rumbo de nuestra creación, cuando hemos reconocido algunas certezas, valdrá la pena ponernos en el lugar del espectador, ubicarnos en ese rol, preguntarnos a qué público estamos dirigiendo esta historia y cuáles son sus características. En cualquier caso, estos cuestionamientos son importantes, pero en las creaciones dirigidas a infancias podríamos decir que se vuelven fundamentales. ¿Qué lectura tendrán de nuestra historia? ¿Qué modificaciones necesita nuestro espectáculo? ¿Cuáles son sus tiempos de atención y de reacción? ¿Con qué queremos que se queden? Estas y otras interrogantes nos conducirán al inicio de un proceso de destilado, donde lograremos seguramente encontrar espacios de síntesis, de precisión y de universalidad. Después, como una consecuencia del trabajo minucioso,
tendremos idealmente las herramientas para dedicarnos a pulir nuestras ideas y entonces sí recurrir a la alquimia del teatro, que nos permitirá llevarlas al plano de la metáfora, de la poesía y del discurso estético. Esta, como las otras etapas del proceso creativo, requiere también tiempo y entrega. ¿Qué rodea al escenario? Preguntas extras. ¿Qué pasa con la experiencia de los espectadores? La llegada al teatro, la distribución de las butacas, el sonido antes de la representación, los estímulos visuales, la estética, los colores. ¿Cómo potenciar esta experiencia? Materiales para las y los niños, para sus padres, para sus maestras y maestros, detonantes creativos, temas que se desprenden de la obra. Vale la pena poner estas preguntas también sobre la mesa. Todo forma parte de la misma cadena. No hay recurso sin idea y no hay idea sin trabajo. A mi juicio, si somos capaces de observar el mundo con atención y reconocernos en él, después seremos capaces también de reinventarlo y reinventarnos. Si nos damos la oportunidad de confiar en nuestra propia intuición y logramos apuntalarla con una estructura sólida, entonces gozaremos de la libertad de equivocarnos, de sorprendernos y de disfrutar del juego, que finalmente es la verdadera esencia de nuestra profesión. Muchas gracias, Aide. Bueno, voy a darle ahora la palabra. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí. Soy también, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y igual que Aide. Y la verdad me da mucha felicidad verles y poder compartir con ustedes. La verdad es que la facultad, también encontrarme con Yona, que fue mi maestra, con Otto, que lo veo por ahí, la facultad para mí fue una casa que me dio un montón de herramientas. Curiosamente yo quería entrar al CUT, pero mi mamá no me dejó porque no había licenciatura, entonces dije, bueno, me voy a la facultad. Reprobé el primer examen y ya pasé el segundo. Y agradezco muchísimo esa decisión porque siento que la facultad me dio, bueno, quién sabe cómo habría sido mi historia si hubiera entrado al CUT. Pero sí puedo decir que la facultad me dio muchísimas herramientas y muchas inquietudes que me han llevado a donde estoy ahora, que estoy en un lugar muy feliz de hacer teatro, que yo creo que ese es un lugar importante siempre. Digo, es muy complejo, ya lo vivirán, seguro lo están viviendo en sus prácticas, pero yo creo que el lugar de la felicidad es un lugar esencial para la creación. Y bueno, escribí unas cositas que quiero compartir. Me gustaría empezar con un recuerdo. Nada como la memoria para reafirmarnos por qué estamos aquí. Como bien hemos hablado del pasado para contarnos quiénes somos ahora en el presente. Y bueno, mi recuerdo es cuando yo tenía como 7 u 8 años y en un campamento una mujer nos daba clases en las que teníamos que inventar historias y jugar con ellas en el escenario. Hacía que nuestra imaginación se volviera tangible. Berta Iriart fue mi primera maestra. Sí. Ya vamos a llorar. Y bueno, y me regaló, con la generosidad que la caracteriza, me regaló la inquietud por la escena. Más de 30 años después, aquí estoy, y sin duda gracias a muchas personas, también entre ellas Aide y Claudia Marcela, que me han enseñado, estimulado, cuestionado e inspirado. Creo firmemente que no nos construimos solas, somos el resultado, entre otras cosas, de un montón de convivencias y relaciones. Al teatro lo conocí primero, aunque me titulé como directora saliendo de la facultad, mi primer trabajo fue como actriz en el carro de comedias de la UNAM y también Goya. Y
Y a partir de ahí, pues estuve mucho tiempo actuando. Entonces, bueno, al teatro profesional lo conocí primero como actriz, después como directora y recientemente como dramaturga. Y en todas mis facetas, que actualmente se alimentan unas entre otras, el teatro para niñas, niños y jóvenes ha sido siempre una constante. Desde hace 12 años, junto con mi cómplice Micaela Gramajo, también egresada de la facultad, ahora titulada, se tituló el año pasado. Titúlense, amigos, eso sí les puedo decir. Yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer con ustedes. Formamos la compañía Proyecto Perla en homenaje a Perla Schumacher, madre de Micaela, y que es muy lindo nombrarla aquí porque también Perla, además de ser una directora y dramaturga fenomenal, era gran amiga de Berta, gran amiga de Aide. Y el primer montaje que decidimos hacer Micaela y yo, pues justo lo hizo Aide, entonces es como un círculo muy bonito estar aquí todas. Y bueno, como Proyecto Perla, pues nos hemos hecho un montón de preguntas, ¿no? Muchas compartidas con Mica, muchas que son individuales, pero sí, digamos que ahora estamos en una línea que ética y artísticamente nos interesa desarmar nuestro propio adultocentrismo para colocar en el centro de la creación la mirada, la experiencia y la voz de las niñas. Buscamos investigar las posibilidades de diversos dispositivos escénicos contemporáneos, porque muchas veces, creo que ya no, pero en algunos lugares todavía se encasilla el trato para niñas y niños con dispositivos de dirección que son un poco viejos ya, tanto en colores como en estética, como en música, como en las propagandas que ves, también porque estamos muy invadidos por la televisión y por ciertas líneas estéticas con las que estoy segura que todas las personas que estamos aquí no comulgamos. Pero bueno, también nuestra investigación no solo está en el universo dramatúrgico, sino en dispositivos escénicos contemporáneos que... Oh, shit, perdón. Perdón. Que nos permitan potenciar la experiencia teatral, construir horizontalidad para plantear una conversación desde una teatralidad incluyente y para toda la familia. También a mí me gusta muchísimo pensar el teatro para niñas, niños y jóvenes como el teatro más incluyente, porque es el teatro que es para todas y para todos, y pensar en un teatro que, como decía Aide, para a quién le hablamos, pues a veces le hablamos a toda la familia y es muy bonito pensar en las capas de lectura que puede tener un teatro para infancias. En mi experiencia, hablarle a este público en específico es un regalo y es un reto continuo. El juego y el espacio lúdico son siempre un terreno fértil para hablar de cosas que nos gustan, nos duelen o nos avergüenzan. También es un espacio para revisitar nuestra infancia y juventud. Creo que somos una sociedad llena de heridas y gran parte de estas heridas suceden en la infancia. Y hablando específicamente de la dramaturgia, que para eso también estamos aquí, como les contaba, yo empecé a escribir no hace tantos años y ni siquiera lo planeé o no sé, lo deseé conscientemente, simplemente fue una necesidad, en este caso compartida con Mica al inicio, de contar la historia de nuestras familias. Y curiosamente las dos somos de familias exiliadas y decidimos contar la historia del exilio de nuestras familias, que era un espejo de lo que estaba sucediendo también en nuestro país y que sigue sucediendo, de todas las personas que han sido desplazadas, de los reporteros que siguen siendo asesinados, de las desapariciones forzadas. Entonces nuestro pasado, de nuevo, nos hizo hablar del presente y a partir de eso escribí junto con Micaela cosas pequeñas y extraordinarias. Y bueno, a partir de ahí empecé a explorar con las palabras, casi siempre dirigidas a la niñez y a la juventud. Como decía Aide, explorando, haciendo, explorando, tomando talleres, explorando, leyendo a contemporáneos, a personas del pasado. Creo que creo que en todas las disciplinas, pero nuestra disciplina en especial, súper importante estarse
como reaceitando todo el tiempo, y siento que en el momento en que me di cuenta que me gustaba escribir, también me di cuenta que no tenía las herramientas suficientes, y fue así que me acerqué a personas que admiro, que quiero y que respeto, a aprender de ellas y de ellos, de personas más jóvenes que yo, de personas más grandes que yo. Pues sí, el conocimiento está en todas partes, sobre todo si hay curiosidad por crecer. Ahora puedo decir que la escritura es muy quisquillosa, se esconde muchas veces que la necesitas, y otras te salva de situaciones dolorosas o te invita a conocer lugares que nunca hubieras imaginado visitar. Y se suele pensar que la escritura es un oficio solitario. Probablemente cuando te sientas a escribir estás sola en tu cuarto, pero en realidad estás rodeada de gente que te inspira, te reta y te ayuda a recordar. Hablando específicamente de los textos dirigidos a la infancia y juventud, como lo dijeron en la introducción y como hemos escuchado a estas maravillosas mujeres, puedo decir que en México, yo creo que desde hace muchas décadas, mucho gracias a la generación de Berta y Perla, hemos dejado de escribir, digo, se seguirán escribiendo, pero se han dejado de escribir textos que utilicen la moraleja y los didactismos para comunicar mensajes. Yo creo que la infancia y la juventud merecen universos metafóricos y complejos. Y bueno, para mí escribir y hacer teatro para infancias y juventudes es un acto político y debe resonar en el presente y en el pasado. Gracias. Bueno, pues yo creo que voy a reiterar un poco lo que ya dijeron, pero lo primero que voy a reiterar es que es un gozo realmente muy grande compartir una mesa con estas mujeres a las que quiero, con las que he compartido muchas cosas, que son mis maestras. O sea, Berta y Aide es mi maestra. Ella es la culpable de que yo haga cosas con objetos. Entonces, y Dae, que ha sido mi maestra y compañera y que somos de la misma generación y creo que hemos sido atravesadas muchas veces por las mismas preguntas. Y además que es una mesa de mujeres, y creo que hasta que estaba aquí sentada dije, qué interesante, porque además cuando Dae habla de toda la aportación que hizo Berta y Perla, que hicieron en el pasado y siguen haciendo en el presente, pues es importante también la mirada sobre eso, ¿no? Porque también las dramaturgias desde lo femenino tendrán su tesitura. Y yo escucho, mientras escucho a Aide y escucho a Berta y a Dae, también puedo distinguir eso. Y me gusta subrayarlo porque lo acabo de descubrir. Pero bueno, yo voy a hacer un remix, voy a leer un poco y a platicar un poco. Quiero decir que otra vez voy a hablar de la historia. En los breves tiempos de historia sobre el teatro para infancias que me ha tocado presenciar, porque soy muy joven, yo he sentido un movimiento en relación a la dramaturgia, a las dramaturgias dedicadas a la infancia. Cuando yo egresé de la ENAT, estaba en pleno apogeo una reflexión como que se plantaba como los temas tabús en el teatro para las infancias. Y recuerdo mucho que a mí me revolucionó mucho un texto que estaba, creo que en Paso de Gato, bueno, no soy tan buena para recordar los elementos históricos, de Jaime Chabó, que hablaba o reflexionaba alrededor de esto. Por otro lado, llegaron muchas traducciones de textos canadienses y creo que el encuentro en México con Susan Lebeau me parece que ahí generó también una modificación, ¿no?, en muchos aspectos. Además, por supuesto, del trabajo que estaba haciendo, o el que yo pude y tuve la grandiosa fortuna de conocer, de Berta y de Perla. Y creo que estas dramaturgias, esta idea de los temas tabú, sobre todo, creo que no solo se preguntaba sobre el tema, sino sobre las formas. Y yo creo profundamente que el tema y la forma y el contenido están intrínsecamente ligados. O sea, en realidad esa separación no existe, solo la separamos de manera metodológica. Pero si yo llego aquí y me paro y me pongo un vestidito rosa y pues estoy y digo que soy niña, estoy con esa forma diciendo algo, ¿no? Entonces la dramaturgia tiene eso también en su naturaleza. Y creo que un poco, o así lo entendí yo en ese momento,
esa pregunta o esa idea de los temas tabú, no solo se hablaba, o sea, se tenía que ver con qué se le podía decir o no a un niño, sino de qué forma. A mí me marcó muchísimo leer y ver la puesta en escena de Martina Costa en esa época de El Ogrito, porque hasta el día de hoy me sigue intrigando. Es un texto que me genera muchísima intriga y de la cual se pueden decir muchas cosas muy contrastantes. Pero lo que creo que me marcó a mí, y a veces siento, no lo sé, ya Dae me dirá, que a nuestra generación, fue que puso mucha atención ese tema o como consecuencia en la relación entre los adultos y las niñeces. Es decir, como bien lo decía Berta antes, el camino de las infancias y de todos los grupos de minorías pues ha sido largo, voltear a ver hacia allá, ¿no? Preguntarse, decir, hay un teatro para niños y niñas, ¿qué hacemos las mujeres cuando escribimos bla, bla, bla? Pero creo que cuando yo llegué al teatro para infancias, eso ya estaba instalado, porque ya había textos dedicados a los niños y a las niñas, ya había muchos creadores y creadoras, ya había presupuestos, ya había una cosa que se llamaba la coordinación de teatro para niños y jóvenes y teatro escolar, o sea, eso yo ya no tuve que luchar por él, gracias, ¿no? Pero lo que sí me tocó, creo, para mí, es mirar la relación. ¿Cómo es esta? Podemos hablar de esto y por qué no. Y bueno, Aide ha planteado muchas cosas ahí que creo que me parecen importantes. Y bueno, creo que para mí esa pregunta tiene que ver con... Se ha ido moviendo y creo que es algo que ha marcado profundamente la generación en la que yo he crecido y he creado. Primero porque entró en el territorio también el teatro para la primera infancia, que honestamente yo creo, aunque yo no me dedico especialmente a él, solo hago teatro para preescolar, pero no para bebés, que ha venido a fracturar y a poner en así muchas cosas sobre las dramaturgias tradicionales. O sea, realmente es muy revolucionario, creo yo, en sus principios, empezando porque prescinde de la palabra y siguiendo porque plantea el teatro como un convivio donde los principales receptores son bebés, que por supuesto a un bebé no se le puede presentar una dramaturgia aristotélica, no tiene sentido. Eso no quiere decir que sea menos interesante ni que sea menos profunda, al contrario, ¿no? Acceder a ese espacio es acceder a todo un universo de construcción dramatúrgico que te plantea otras ideas y otras preguntas. Y entonces creo que eso fue atravesado en mi generación y creo que eso tiene la pregunta en el centro de qué agencia tienen nuestros espectadores en relación a la experiencia escénica. Nuestras espectadoras y nuestros espectadores niñeces, ¿qué agencia, no? ¿Qué lugar les damos? ¿En qué momento? Un poco ya lo dijo Tae también, el dispositivo pone el centro en ellas y en ellos y en ellas. Yo creo que las aportaciones que han hecho las colegas y los colegas de teatro para la primera infancia generan dispositivos pues muy interesantes donde, empezando porque todos vamos a estar en un estado de convivencia y donde las líneas ortodoxas del teatro desde un escenario, la forma de un escenario cambian. A mí esa pregunta me ha generado muchas incomodidades en todos los sentidos. Yo creo que el teatro para las infancias, y ya lo dijeron también, es una cosa que te confronta, porque primero que nada te confronta con tu jerarquía, porque pues sí, en el mundo los niños y las niñas, las niñeces siguen siendo la última jerarquía de todo. Y si hay una violencia colonial, pues a esa se suma ser niño o niña, ¿no? Si hay una violencia de género, pues se suma ser niño o niña. Y en esa medida, pues yo como creadora estoy en una jerarquía. Y es como cuando las pedagogías se empiezan a preguntar por la relación entre el maestro y el estudiante. Cuando en las pedagogías se pone en el centro, vamos a construir el conocimiento entre todas y todas. Pero hay una contradicción profunda que yo no he logrado soslayar y estoy en el centro del remolino, lo confieso. Porque claro, cuando empiezas a ir profundamente a esa pregunta, tú al escribir un texto, estás hablando desde tu punto de vista donde tú tienes la jerarquía ganadora, porque tú, es más, los niños y las niñas no van solos al teatro, llegan con alguien que los lleva. Y
peor tragedia es que si el adulto se quiere quedar, el niño se queda o la niña se queda, aunque esté llorando, ¿no? Por eso creo profundamente en lo que dice Da, el teatro para las infancias es profundamente político cuando entendemos que la política es el movimiento de las relaciones entre las personas, ¿no? Y bueno, eso a mí me ha generado mucha incomodidad y en ese sentido he pasado de cuando inicié mi trayectoria, donde yo lo que quería era contarles mitos universales a los niños y a las niñas, porque me parecía que quería hablar con ellos del inconsciente colectivo, no sé por qué, pero bueno, eso era lo que yo pensaba en ese momento. Y a un momento en el que me encuentro, en el que lo que se me hace más difícil, y de verdad lo digo honestamente, es escucharles. Porque creo que todas las que estamos aquí nos hemos enfrentado, porque no hay manera de no hacerlo, a estar en un escenario o a construir un discurso para niños y niñas y cada vez tener que modificarlo. Por eso el teatro para las infancias es profundamente dinámico, porque tú no puedes estrenar una obra e ignorar lo que te están diciendo las niñas y los niños, pero eso también es profundamente incómodo, o por lo menos a mí me incomoda porque a veces no sé hasta dónde, porque a los adultos nos da miedo perder el control. Bueno, no sé si a todas, a mí sí. Y podemos escuchar muchas historias en el teatro. Nos da mucho miedo cuando empezamos a hacer teatro que los niños se lleven y hagan mucho ruido. Los niños van a hacer y las niñas ruido en el teatro y si lo hacen, está bien. Claro, pueden hacer un ruido en el que te ignoran o puede ser un ruido en el que van caminando contigo. Pero en esa medida y bajo esa premisa, digamos que yo empecé a experimentar con la dramaturgia de sentarme a escribir una obra de teatro, montar obras de otras personas y de un tiempo para acá he estado en un lugar que me incomoda mucho porque no sé si funciona o no, o sea, estoy experimentando en tratar de volver, empecé como a pensar, quiero volver a dar clases a niños y niñas, porque al principio daba muchos talleres y entonces volví a los talleres y volví a entrevistarles. Y entonces he estado trabajando en los últimos montajes a partir de la relación entre la materia y entrevistas a niños y niñas. Y de hecho, eso inició con un montaje que hice con Aide, ¿no? que donde ella hizo la dramaturgia, y Ana Zavala y yo lo dirigíamos. Y era una serie de entrevistas a niños del campo y la ciudad. La obra se llama Del campo y la ciudad. Y bueno, me encontré ahí con un problema dramatúrgico, o no un problema, una situación, que es cómo con todo este material, por ejemplo, en el caso de preescolar, a la hora de escuchar lo que dicen, en una lógica completamente distinta, que no es aristotélica, cómo organizo un discurso dramatúrgico. Y el segundo tema en el que me estoy encontrando ahora, que me da mucho miedo, es cuando un niño viene y te cuenta algo profundamente doloroso o complejo de vivir, que además te lo cuenta así como, no, pues es que yo me bajé del tren, o sea, un niño con el que así que entrevisté una vez o que estábamos jugando, sí, entonces mi papá me dijo, respira, porque, y entonces tú armas todo eso y dices, claro, es que este niño, en realidad, o sea, su papá lo bajó del tren migrante porque era un niño migrante y le dijo, inhala y exhala porque aquí a la vuelta nos están persiguiendo. Y ¿cómo? ¿Qué cuentas de eso? Por ejemplo, en el caso concreto de las infancias en migración, que yo ni me dedico a eso, ni soy especialista, pero he tenido la fortuna de pronto estar en contacto en algunos talleres, me he dado cuenta que prefiero callar. O sea, yo ya no creo en los talleres, y lo voy a decir como lo pienso, para esas poblaciones donde hay que generar un espacio de sensibilización. Yo creo que son talleres de acompañamiento y el arte es un gran lugar para acompañar, pero la verdad tengo muy poco que decirle yo a un niño que se bajó un tren porque lo perseguían. O sea, de verdad, ¿no? Que no puedo juzgar a su mamá, no puedo juzgar a su papá, y escucharlo es complejo. O sea, realmente yo todavía no sé, y creo que esta pregunta por devolverles el micrófono, realmente no sé a dónde lleva. O sea, como que he estado haciendo experimentaciones donde entonces tengo audios con ellos, donde escribo a partir de lo que me cuentan, pero a veces pienso, ¿y si escribo una obra con ellos, con el caos que implica, y luego la montamos? Yo, con Aide, ¿no? Y con Da y con Berta. O sea, ¿cómo transitamos ese territorio? ¿Y qué implica para el discurso escrito? Y ya. Gracias.
qué bien a dónde llegamos. Les agradezco muchísimo su lucidez y ahora vamos a entablar un diálogo porque hay muchas ideas. Entonces, quien quiera participar, ahí ya veo 1, 2, si me ayudan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. 1, vas. Gracias. Hola, soy Omar del CUT y bueno, traté de generar un cuestionamiento, sin embargo me salieron varios, pero que al final de cuentas termina en uno solo. Y pues les voy a leer, ¿sí? Pienso que es importante impulsar y alimentar una conciencia del mundo, de la realidad que nos envuelve, sobre todo en las nuevas generaciones, nuestro futuro. Claro, el teatro contribuye a consolidar esa formación humanística. Hablaré desde donde me toca. Soy provinciano, soy michoacano, y puedo decir que el teatro en dicha región es escaso, al menos en mi tierra, mi localidad, Uruapan. No dudo que en otros estados la situación sea parecida. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar a provincias, a zonas marginadas de nuestro país este tipo de teatro, de dramaturgias, sobre todo en zonas con foco rojo, donde predomina la violencia y los abusos, que impacta significativamente en las infancias? ¿Desde dónde abordarlo? ¿Será prudente retratar la cruda realidad que, como comenté, es algo que se vive? Esperanza. ¿Cómo incentivar la cultura teatral en aquellas infancias, familias, donde es más marcada esta lejanía? ¿Por dónde comenzar? Bueno, yo quiero decir que justo últimamente he estado muy cerca de Michoacán y que me parece que es un lugar increíble. Y cuando dices en tu texto, y que me parece pues que todos estamos en ese camino, pienso en un lugar que estuve yendo que se llama la Biblioteca Comunitaria de Comachuén. Y el teatro es una cosa mágica porque ya existe antes de nosotras y existe antes de poner la primera palabra. Y creo que la pregunta que haces me parece compleja, si es importante retratar esas realidades. Yo creo que es importante hablar de las infancias que no son nombradas, pero también un poco, como decía Aide, o un poco, un mucho, ¿cómo vamos a hablar de eso? Y seguramente, porque ahí en Michoacán yo lo vi, hay un chorro de performatividades que ya existen y que los niños y las niñas te dan la pauta. O sea, ellos juegan juegos y juegan con materiales que son la teatralidad. Creo que ahí es donde hay que voltear la mirada, ¿no? Quizás no es llegar y decir yo voy a, sino ¿qué hacen ellos con el teatro? Porque el teatro existe independiente y ahora, después de la pandemia, va a seguir existiendo siempre, ya estoy segura. Independientemente de nosotras y de nosotros, ¿no? Claro que es muy complejo y necesitamos políticas públicas que vayan a esos lugares y que, o sea, y el esfuerzo de todas y de todos ahí, ¿no? Nada más abonando un poco a la respuesta, yo creo que tampoco se trata de ir y llevar nuestra idea del teatro y nuestro concepto del teatro a esas comunidades, sino al contrario, aprender de eso, acompañar los procesos, dialogar. Como bien dice Marcela, el fenómeno teatral está ahí, vivo, ancestral, y en este país, en cada rincón de este país, eso existe y existe con toda la fuerza y con su propia historia. Entonces, bueno, hay que dialogar con eso, crear espacios de encuentro, crear proyectos en colaboración y en conjunto, y pues sí, por supuesto que eso se hace desde el escenario, pero también se hace desde la escuela y también se hace desde la institución, y tenemos que trabajar como un equipo para que eso suceda, ¿no? Para que tengamos el privilegio de poder aprender de eso y de poder colaborar en lo que se pueda hacia el otro lado. Eso es lo que pienso. Gracias.
Nada más les pedimos que sean breves para aprovechar al máximo las voces de nuestras maestras. Hola, yo soy Valentina y esta es la plática que yo vengo esperando todo el coloquio, de verdad. Yo ansiaba poder escucharlas a cada una de ustedes, me da mucho gusto que sea una mesa de mujeres. Me pregunto, compartieron un poco del proceso y eso me llama mucho la atención, pero ¿cómo generar un discurso que le competa y que les preocupe y que les mueva a las infancias? Es muy fácil pensarlo cuando se trata de adultos, ¿no? Porque pienso más como que lo puedo platicar con alguna minoría o con algún grupo o alguna comunidad y preguntar qué es lo que nos mueve a hablar sobre este discurso, pero ¿cómo es ese proceso con las infancias? ¿Cómo reconocer ese discurso que seguro tienen también las infancias, cómo abordarlo, ¿no? Considerando también esta cuestión de jerarquía, que lo pensaba y decía, pues es que sí hay un lugar en donde como adulto, joven, incluso me posiciono frente a las infancias. Entonces, ¿cómo escuchar esos discursos y cómo hacerlos valer en el teatro y no poner mi visión de adulto joven incluso con qué discurso sería bueno para las infancias, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo llevan ese proceso? Yo creo que a veces pensamos el mundo demasiado en piezas separadas, como si las infancias estuvieran en un lugar y nosotras adultas estuviéramos en otro. Y yo creo que estamos en el mismo lugar, vemos el mismo mundo. Nos hacemos preguntas muy similares. O sea, hay cosas que me duelen, que le duelen a mi hija de 7 años. Hay cosas que yo me pregunto que le duelen a mi sobrino de 3. Entonces, más que pensar en un mundo separado, yo siento que hay que pensar en un mundo colectivo. Y yo creo que la colectivización de los discursos, del pensamiento, etcétera, pues sin duda tiene que ver con la convivencia y con la observación del mundo. Entonces, yo creo que sí hay que convivir con infancias, sí hay que estar cerca de ellas, sí hay que escucharlas y sí hay que estar muy cerca también de nuestra infancia. Como que creo que es un círculo muy lindo y muy complejo y muy doloroso y muy, como que siento que es un círculo que tiene como terracería, autopista, helicóptero y inframundo. Pero pues sí, como que es un círculo entre mi infancia, mi adultez, la infancia que observo, la infancia que también me gustaría ¿qué infancia queremos que tengan las personas? Como que otros derechos, que otras maneras de ver el mundo, cómo queremos que este mundo sea un mundo más ameno para las personas en las que estamos en él. Y sin duda eso creo que tiene que ver con, sí, como dejar de separar de nosotras adultas y ustedes niños. Sin duda hay que tener mucho cuidado con el discurso adultocéntrico. Siempre es me acuerdo de una entrevista justo que me hizo Ed Reseñas, pero pues siempre es algo que hay que tener el foco ahí puesto, ¿no? Como a ver qué tanto es una visión mía nada más o qué tanto sí les interesa a ellos, sí les importa, sí les duele, sí los cuestionan. Un poco eso pienso. Sí, yo creo que hablar de qué discurso, como si hubiera una manera de articular, como dice Day, toda esta pluralidad y complejidad de nuestro mundo actual, que la ha expresado tan bien Marce en tanto creadora y que yo creo que nos inunda a los jóvenes y a los adultos y pues también, claro, a los niños de pasada. O sea, el mundo es complejo, el mundo no es blanco o negro, es una cantidad de colores mezclándose, moviéndose, fuerzas horribles, muy oscuras, echadas a andar. Por ejemplo, en este momento de la historia que nos toca vivir y junto con algunos movimientos que salen así, como luciérnagas, digamos, como esperanzas. Entonces, yo creo que yo no esperaría que yo tener un discurso armado, coherente, sobre el mundo. Ya no digas para comunicárselo a los niños, para mí misma, para mi tranquilidad.
no lo tengo, pero lo que sí puedo hacer y sí hago y sí aprendo y sí me lleva a estar más cerca de los niños y las niñas es jugar con ellos. El juego es el centro, como lo dijo muy bien Aide. El juego es el centro del teatro, de ahí parte. Todos los niños pasan por ahí de una manera casi biológica, digamos, porque son niños y niñas de todas las culturas. En un buen día ya no quieren, digamos, la performatividad de los bebés que no, o sea, no les interesa, pero para nada, no digas como lo aristotélico, sino una historia que tenga un principio y un final. Ellos lo que quieren es morder, ven la silla y lo que quieren es morderla. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? ¿A qué? ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Porque dónde lo leíste o qué? No, porque he criado y he estado cerca de montones de bebés y cada vez que puedo lo hago porque son absolutamente fascinantes. Fascinantes. Y porque cada bebé recorre en su existencia la historia de la humanidad. Igual empieza balbuciendo, o sea, como en un año un bebé crece lo que nosotros yo creo que en milenios. Entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo con mis compañeras y no desde un punto de vista teórico, no desde un discurso palabra. Yo cada vez me muevo menos en ese terreno y en esos términos, porque la vida es muchísimo más complicada, o sea, que casi que cualquier discurso que podamos armar. Me gusta mucho leer y me gusta mucho la filosofía y admiro a quien sabe armar un discurso. Y te oigo a ti y digo, qué interesante, ¿qué será realmente? ¿A qué se estará refiriendo? Pero si ahorita vinieran un grupo de niños y dijeran, ¿verdad? No sé qué, o sea, yo la verdad que mejor que hablar de discursos, yo preferiría a ver qué hay. Es que hay aquí unos caracoles que nos están inundando. Pero ¿cómo y de dónde vienen los caracoles? ¿Será la crisis climática o no será la crisis climática? Más allá de yo tendré que hablarles a los niños de la crisis climática, es que ellos me lo vienen a decir cuando salen al jardín y ven que una especie se ha acabado a otra o que realmente la especie humana hemos hecho cosas muy destructivas y ellos están preocupadas y preocupados tanto como yo. Y para mí, en esa coincidencia de lo que, o sea, sí te escuché, jugamos padrísimo y sí te escuché que estás preocupadísima por el cambio climático y fíjate que yo también estoy preocupadísima. O sea, a lo mejor a ti se te ocurre una historia o un dibujo. A mí lo que se me ocurrió es eso, te lo voy a contar y a ver qué opinas. Hasta ahí. O sea, no es que yo vaya como a y menos todavía. No sé si estoy siendo clara, pero menos todavía si se trata de chiquillos que viven en lugares muy violentos. Por ejemplo, al compañero de Michoacán. Yo, mis respetos, y lo que quiero es irme a platicar contigo para que me cuenten qué están haciendo. Te puedo contar algunas experiencias que yo he vivido, de vivir balaceras llevando grupos de niños en Chihuahua, por ejemplo. Te puedo contar qué han hecho otras personas, otras mujeres, por ejemplo, la maestra Marta Valdivia de Reynosa, que ella era maestra normalista, y les tocó una de estas balaceras brutales y los niños todos pecho tierra y todo eso horrible, y ella, ¿y ahora qué hago? Y fíjate cómo son las coincidencias y la importancia de tomar de pronto un taller de teatro y de pasarnos las experiencias. Esa maestra había tomado un taller de teatro con Clarisa Maleiros, que es una superactriz brasileña
afincada en México, que por casualidad había ido a Reynosa. Dijo, ¿yo qué hago con los niños? Teatro. ¿Niños hacemos teatro? Sí. Y pudieron trascender de alguna manera el trauma brutal que habían vivido. Entonces, yo digo, hablemos más de experiencias, más de o sea, estuve con un grupo de niñas y me contaron tal, o estuve que de discursos hechos, o sí hablemos de discursos hechos y invitemos entonces más filósofos. Yo creo que sí, que el teatro tiene que fundirse con la ciencia y con la filosofía y con otras disciplinas. Y no tenemos por qué nosotras saber todo. Y yo que digo, no sé qué opinan ustedes. Pues sí, tenemos que ir cerrando. Solo nos da tiempo para una pregunta. Por lo tanto, una pregunta así vital, que no podamos soslayar. ¿Quién tiene esa pregunta? A ver, ustedes voten rápido. ¿Quién tiene esa pregunta? Brevedad todos. Vas. ¿Yo? Bueno, mi pregunta va más inclinado hacia qué cuestionamientos o qué ejercicios han hecho ustedes para evitar que la dramaturgia que crean se vuelva una falta de respeto hacia las infancias. Como falta de respeto me refiero a pensar que los niños no van a entender lo que se les presenta en escena, o que los niños o sus conclusiones que tengan no son valiosas, o que incluso el hecho de que no les esté gustando lo que ven, pues sea visto como algo malo para aquel que lo presenta. A ver. Bueno, yo nada más le quiero decir que nuestra amiga y maestra Susan Levaux, que, o sea, autora muy controvertida de Logrito, pero una persona súper interesante, muy clavada en el teatro para infancias, ella dice, no todo el teatro para niños y niñas tiene que gustarles a todos los niños y las niñas. No, ¿por qué? ¿Por qué lo pensamos así si no lo pensamos así en el teatro para adultos? Claro, somos muy vanidosillos, ¿no? Quienes hacemos teatro. Entonces, si yo hago una obra para cualquier edad y yo me doy cuenta que se están durmiendo, o que alguien me dice al final, híjole, ahora sí, te falló terrible. Claro que yo me voy a ir al baño a llorar, pero sea chico o sea grande. Entonces, de pronto hacer una dramaturgia para niños y niñas que sea fallida, ¿te puede suceder? Claro que sí. A lo mejor no con todos los niños, a lo mejor les encantan los niños de Michoacán que han vivido ciertas experiencias, pero no les gustan los niños y niñas de la escuela de no sé dónde que han tenido otras experiencias. No sé, no tengo idea. Pero que no hay una generalidad, o sea que hay que huir de las generalizaciones, porque es la base de la discriminación. Cuando decimos todos los niños, a veces incluso todos los niños tal cosa, todos, también los de menos de 3, no. También los de más de 12, no. También las niñas, no. También los ciegos, no. También los sordos. Entonces, y si te fijas en de qué parte toda discriminación, parte de eso, de una necesidad que tenemos de generalizar, ¿no? Todos los mexicanos somos no sé cómo, todos los chinos no sé cómo, todos los gringos, no todo, no es cierto, no, porque eso es muy, muy peligroso, siquiera pensarlo, no, somos de muchos colores, de muchísimos colores. Yo digo que la lucha por la diversidad no es una cosa superficial.
Es una cosa profundísima. Es una cosa profundísima que dice la chica en su silla de ruedas: oigan, a mí no me están tomando en cuenta porque yo a este teatro no puedo entrar. Miren, no hay rampas para que yo llegue a la butaca. ¿Cómo voy a estudiar en este teatro? ¿Cómo voy a estudiar en esta escuela? Porque hay 1000 cosas que no hemos tomado en cuenta porque partimos de que todos somos no sé cómo. Y no es verdad. No es cierto. Somos de 1000 tonos. Y en unos sentidos se parecen más los niños y las niñas invidentes que los niños y los invidentes a los niños normovisuales. O sea, no, es que ya te metes en eso, en el mundo de la diversidad, y dices, no, y eso es. Y estudiar la naturaleza y de observarla, por eso es fascinante, porque ahí nos da una lección continua. Por ejemplo, no sé, sí, ya voy a cortar. No, nada más es que lean un poco así sobre como la sexualidad de la... Es que nosotros tenemos un pariente amiguísimo, queridísimo, que se dedica a eso y que nos enseña muchísimo sobre lo que la naturaleza tiene que decirnos. Cuando decimos no es normal, no es natural, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? ¿Qué sabemos de la naturaleza? Somos como la naturaleza, no hay una flor igual que otra. Bueno, yo abonando a lo que dice Berta, que la escucharíamos, como dice Aide, toda la tarde y toda la noche, hay que quedarnos aquí de campamento. Bueno, pues siento que también algo que es increíble del teatro es que pues te puedes equivocar y lo puedes cambiar al día siguiente. Lo decía mucho Aide y creo que lo hemos dicho las 4. Pues tú no estrenas y ya estuvo, no, pues justo estrenas, no funcionó. Me acuerdo una obra que estrenamos con Aide que el estrenamos y al día siguiente Aide cambió el final. Otra obra que yo escribí, empecé a ensayarla, no me gustó, la volví a escribir, tampoco me gustó y acabé haciendo 4 versiones y la obra era completamente diferente. Entonces es lo lindo del proceso, que es, pues sí, probablemente las primeras ideas te das cuenta cuando lo pruebas, que fuiste tal, que no sé qué, perfecto, no sirve, lo tiro a la basura, hago otra cosa, pero todo el proceso es parte del camino del resultado. Entonces siento que es lo padre de nuestras artes vivas, que están vivas y que, como dice Marcela, pues las niñas y los niños se van a manifestar y cada función, si te das cuenta que tienes que cambiar, pues cambiamos, y siento que esa flexibilidad y ese oído y esa escucha es la que nos va a pues ayudar a encontrar lo que queremos, la historia que queremos contar. Gracias. Rápidamente voy a decir 2 cosas. El juego es un territorio profundamente político porque es el lugar en el que el adulto, cuando tú juegas con un niño en serio, en ese momento vas a dejar de ser el adulto con jerarquía. Si juegas y entonces ahí pues te las vas a ver con el niño. Y la segunda cosa con respecto a esto es la escucha. Lo que dice Dae, eso es maravilloso del teatro para infancias. Como que así como de pronto no tenemos tantos espacios o lo que sea, también tenemos una comodidad de poder crear, porque de alguna manera, por la propia jerarquía, lo cual está mal, pero tenemos un chorro de espacio para explorar. Y hay que seguir el cuerpo. La mente nos engaña, pero el cuerpo no. Cuando tú estás en un escenario y sabes que los niños y las niñas les vale lo que les estás diciendo, tu cuerpo lo sabe. Lo sabe. Claro, tu mente te dice, no, tú eres un genio, nadie te entiende. No, tu cuerpo lo sabe. Pero si tú sabes que sí te está escuchando y hay un niño que no, está bien. La sabiduría del cuerpo y de la experiencia es muy importante. Bueno, yo solamente para cerrar creo que sí, que todo se trata de jugar. Jugar desde el rigor, jugar desde el respeto, pero jugar y tener esa puerta abierta para la experimentación, para la escucha, para
la observación en el proceso, que es lo más bonito del mundo, el proceso de creación de una puesta en escena, pues eso es lo más interesante, porque es el terreno donde podemos probar, donde podemos observar, regresar, volver a ir adelante, y también ser muy observadoras y observadores en el cruce intergeneracional que de repente sucede en las producciones que hacemos para infancias, ¿no? Cómo esa lectura que tienen los niños, después cuál es la lectura que tiene un adulto mayor de eso mismo. Hay un punto en el que se cruzan, ¿no?, las generaciones. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo y con mi mamá, o sea, lo que sucede, que es un fenómeno conmovedor y maravilloso, de cómo se cruzan los discursos, los intereses, el diálogo, cómo es ese diálogo. Entonces, bueno, yo creo que hay que disfrutar, que hay que hacer ese teatro también por el placer y por el disfrute, por el placer del juego y por la enorme devolución que nos da en el terreno de la humanidad, ¿no?, como humanas y humanos. Así que eso es lo que... Bueno, solo cerraría con una conclusión brevísima. Necesitamos más espacios como esto. Felicidades, UNAM, felicidades, maestras. Es un gusto enorme tener esta audiencia también. Muchísimas gracias a todos.